Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenido a este espacio, a nuestro espacio de reflexión, a este viaje del autoconocimiento. Hoy vamos a hablar de algo que todos llevamos dentro. Y pues sí, aunque son de esas cosas en las que todos coincidimos, sin importar lugar, religión, ideología, etcétera, 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 todos coincidimos en esto. Y esto es algo que llevamos a veces en silencio o a veces muy presente. Y ese es nuestro pasado. Y es ahí en donde entra justamente una reconexión con partes de nosotros que muchas veces quisiéramos olvidar. Al final, el pasado, si bien nos ha formado, no nos define. ¿Por qué no? Podríamos pensar que sí, a muchas personas las define. ¿Por qué? Porque en el pasado era muy locochón, era alcohólico, era muchísimas cosas. Y o mujeriego, mujeriega, adúlteros o adúlteras, o sea, cada quien sabemos nuestro pasado. Y pues realmente al final no nos define, ¿eh? La gente va a hablar, eso es un hecho. Yo estoy 100% segura que a raíz de este espacio que yo estoy creando para todos nosotros, van a haber muchas personas con muchos comentarios de no, es que ella no era así, y es que ella era así, ella hizo, ella deshizo, ella dijo, ella todo, ella. Como lo veníamos platicando un poco en el episodio anterior, es muy fácil hacer esto y ya, dices ya, esa culpa no. Yo voy a decir que es fulanito, que es fulanita, la persona que pues que está ahí, que está mal, ¿no? Y a lo mejor sí, estamos mal en algún momento porque pues no somos perfectos. Pero de todas maneras, lo que yo haya hecho, inclusive ayer, hace 10 años, hace 20, hace 30, ¿eso qué? Ahora sí, ¿eso qué? Porque no nos define, no, nosotros tenemos esa fuerza y esa capacidad de redefinir nuestro camino. Y créanme que yo lo hice en muchas ocasiones, pero en esta última fue un golpe tan duro, tan fuerte en casi todos los ámbitos de mi vida que yo dije, stop, detente, ¿qué estás haciendo? ¿Qué carambas estás haciendo? ¿Estás consciente? ¿Estás consciente de esto? ¿Estás consciente que si tú sigues aferrada a ideas que sabes que están mal, te vas a estar cargando tantas cosas? ¿Estás bien? O sea, no, o sea, fue una introspección cañoncísima. Y decidí redefinirme en muchísimos sentidos, muchísimos. Vamos hacia atrás, caminemos un poquito hacia atrás, pero no para quedarnos ahí, porque eso es lo que yo no quiero, que nos quedemos ahí. O sea, regresa para atrás solamente para aprender. Y lo voy a decir una y otra vez, porque este podcast prácticamente se basa en eso, en voltear para atrás para ver hacia adelante, para avanzar con más claridad. Y pues sí, o sea, al final todos cargamos una historia. Algunas partes nos van a llenar de muchísimo orgullo y nos vamos a levantar el cuello y vamos a enseñar las medallas, los trofeos y vamos a regodearnos de todo lo bonito que resultó.
pero pues no se nos olvide que hay otra parte, hay otro lado, y ese es el lado que duele. O sea, no todo puede ser hermoso. Y si lo es, felicidades. Pero hay que ser realistas. Yo puedo ser muy positiva o muy optimista en muchos sentidos, pero también soy realista. Soy realista. Y hay muchas veces que el pasado nos pisa, nos está pisando y nos está pisando. Entonces, pues bueno, no podemos cambiar lo que fue. No podemos borrar capítulos o partes de nuestra vida que de repente se nos olvidan o las pasamos desapercibidas. Pues bueno, súper chido, ¿no? Pero pues no podemos cambiar lo que fue. Sorry, así no funciona. Y si no lo queremos entender, la vida nos lo va a hacer entender. Eso, mira, casi firmado te lo dejo. No neguemos. O sea, al final, a lo que voy con este pequeño chascarrillo es que, pues no neguemos lo que ya vivimos. Ahí está y ahí va a estar. Tampoco tratemos de disfrazarlo. O sea, si hubo algo ahí en el pasado que está ahí, no lo disfracemos. No nos autoengañemos y no tratemos de engañar a las personas, porque al tratar de hacerlo, pues nos vamos a autoengañar y va a llegar un punto en el que nos vamos a creer nuestras mentiras y se nos va a hacer de verdad bien fácil estar mintiendo todo el tiempo. No está padre. Conozco muchas personas que son así. Y créanme, algo que a mí me pasa es que cuando yo detecto o cuando mi energía, mi campo energético detecta mentiras o alguien mentiroso, se los juro que me zumban los oídos horrible, porque es tanta la energía negativa que generan a través de la mentira y cuando está queriendo pasar hacia mi campo energético para que yo les crea, porque esa es como la parte, ¿no? Entonces me empiezan a zumbar los oídos y me empieza un dolorón aquí en la frente. Entonces, en muchas ocasiones los enfrentaba, ¿sí? Y les decía, oye, yo estuve ahí y sabes perfectamente que así no ocurrieron las cosas. Ajá, entonces, de repente decía, ¿cuál es el punto de decir una mentira? Y entonces al final yo iba cargándole ahí, haciendo una listita de cosas en mi pasado, que de repente yo regreso y digo, puta, toda esta listota. Y entonces luego, o sea, hablo de las mentiras, ¿por qué? Porque también es una reconexión con el pasado. Porque a lo mejor queremos disfrazar algo de otra manera y mentimos, y eso es una equivocación. Porque luego hay personas que no se acuerdan de sus mentiras. No nos acordamos. También mentí, o sea, no me voy a exentar. Mentí. Todos mentimos. Mentimos desde lo más grave hasta lo más bonito, que son las famosas mentiritas blancas, que al final es mentir, pero es bajo otras intenciones, dicen, lo justifican de otra manera, pero please, estamos mintiendo, no nos autoengañemos tampoco, o sea, la mentira es la mentira, se acabó. Y inclusive esas mentiritas nos llevan a algo más y algo más y algo más y algo más, o sea, es una bolita de nieve. Y llega un punto en el que de verdad tenemos que dejarlo, tenemos que dejarlo ir y dejar de hacerlo. Cuesta trabajo, yo lo he visto en personas, cuesta mucho trabajo que dejen de mentir, pero al final tampoco es mi responsabilidad que esas personas ya no lo hagan. También ya lo entendí, a la mala, pero lo entendí. Se trata de procesar, de dejar de aferrarnos a esas heridas como si fueran una parte esencial de verdad de nuestra identidad, de nuestro día a día, como si eso de verdad nos define
O sea, porfa, nos ayuda a definirnos un poco, pero para el aprendizaje, o sea, no para quedarnos ahí. Y hay algo que yo le llamo, y a algunas personas les va a ser familiar cuando yo les digo, es que ese es el eco del pasado, es el eco de nuestro pasado. Y me refiero a esas emociones no resueltas y a ciertos patrones, entramos a otro punto, a ciertos patrones familiares que traemos, que son generacionales y que no nos percatamos hasta que realmente o nos damos cuenta o alguien hace que nos demos cuenta. Uh-huh. Y el tema no es que nos demos cuenta, sino realmente qué tan dispuestos estamos a cambiar esos patrones. ¿Tú estás dispuesto a cambiar esos patrones cuando ya los tienes identificados? Yo te puedo asegurar que tienes identificado más de uno. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás tú de verdad a cambiar esa parte? Y a no solamente dejártelo ahí, o sea, sino a cambiarlo, pero encontrar esa respuesta. Porque entonces, si tú ya dices, sí, estoy dispuesto a cambiarlo, ok, ahora cuestiónate, ¿por qué? Y entonces ahí entra un análisis introspectivo en el que dices, sí, estoy queriendo cambiarlo porque me está afectando, porque a lo mejor a mí no me importa, pero a mi familia sí, y me la estoy llevando arrastrando, etcétera, etcétera. O sea, siempre debe haber un porqué. Y no nada más cambiarlo y decir al final, pues es que sí, pues es que lo quise cambiar porque sabía que no estaba bien. Sí, mijo, pero ¿por qué no estaba bien? O sea, ese es el análisis introspectivo, no solamente hacer un cambio, sino saber por qué estamos haciendo el cambio y tener toda la disposición, la fuerza y la valentía de hacer los cambios que son necesarios. Y eso es desde dejar de mentir hasta a lo mejor dejar de convivir con personas o estar en ambientes que no te están favoreciendo. Y vamos a este otro punto de los patrones, que es algo que medio mencioné hace ratito. Si hay patrones familiares que al final, y no culpemos, de verdad no culpemos a nuestras familias, porque ellos tampoco sabían. Nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos, nuestros papás, nuestros hermanos, no saben qué es un patrón hasta que lo notan o alguien se los hace notar. Y entonces ir a decir, es que yo soy así porque mi papá era así, yo soy borracho porque mi papá era borracho, yo soy mujeriego porque mi papá era mujeriego, yo soy coquetona porque mi mamá era súper coqueta. O sea, no, es el típico de que si ves que fulanito se avienta al barranco te avientas, pues es lo mismo. O sea, no nos justifiquemos, no nos autoengañemos, volvamos a lo mismo. Y de verdad, o sea, en esta parte de los patrones, cuando lo encontramos o cuando pensamos que por ahí puede estar el patrón, cuestionémonos con mucha sinceridad, con mucha honestidad y humildad. ¿Esto lo elegí yo o lo heredé sin cuestionarlo? ¿Y a qué me refiero con heredar? O sea, no me refiero a que vino tu familiar y te lo dejó. Y te dijo, toma, mijo, así como una herencia, ¿no? Un terreno o algo, toma, mijo, te lo heredo. No, lo jalamos, porque nos damos cuenta y lo normalizamos, porque al final si lo vemos desde pequeños, para mucha gente, muchos malos hábitos, pues sí son así como normales, ¿no? Entonces, no dejemos que eso también nos defina. Y es este punto en el que yo digo, a ver, esto que está haciendo mi familiar, ¿está bien? ¿Estamos seguros que no está lastimando a nadie? ¿Estamos seguros de que le está sumando en su vida? Y si yo no lo quiero hacer, no lo hago. No te sientas obligado a que tengas que hacer algo solamente porque en la familia lo hacen, lo que quiera que sea. Sobre todo si son cosas que no suman.
porque inclusive a lo mejor yo puedo decir, un ejemplo, yo puedo decir que tener el hábito de la limpieza suma, pero cuando es compulsivo y yo quiero decirte, no, es que tienes que estar limpiando, no, no, límites claros, no. O sea, el no nos libera de muchas cosas. Y pues este trabajo no es sencillo, ¿eh? O sea, implica permitirnos sentir mucho, pero también nos ayuda a desarrollar empatía y perspectiva. Es un gran regalo, de verdad, porque entonces empezamos a entender a estas personas, empezamos a entender, a ver, ¿por qué fulanito es mujeriego? Ah, mira, es que si volteas para atrás, es que su papá, y es fácil, o sea, y no estoy hablando tan solo de la familia, sino también del vecino, ¿eh? ¿Por qué fulanito es mujeriego? Es que si sabías que su papá fue engañado por su mamá, porque su mamá era así, o al revés, porque la mujer es coquetona. Ah, pues no sabías que su papá engañó a su mamá. O sea, son muchísimas cosas y es ahí en donde entra la empatía y la perspectiva. Empatizar con las personas sí significa ponernos en sus zapatos, pero también significa tratar de entender el porqué de sus acciones. No justificar. No justificar, pero sí entender. Y no llenarnos, perdón por lo que voy a decir, no llenarnos la boca diciendo a mí no me va a pasar o criticándolos. Porque todo lo que yo expulso se me regresa. Ojo. Y justo ahí es en donde cae también el pasado. O sea, todo lo que yo expulso no se me va a regresar al día siguiente o en ese momento. A lo mejor se me regresa 10 años después. O sea, es el pasado. El pasado es el pasado y las consecuencias son las consecuencias. Y de esas consecuencias, pues también viene la resiliencia. Pero la resiliencia no nace en la negación del pasado. Y es una palabra tan bonita que cuando yo la descubrí, yo dije, wow. Nunca me había dado cuenta de lo resiliente que me han hecho mis experiencias. Y esta última vez me hizo, o sea, conscientemente me hizo sentido la palabra resiliencia. Y es muy padre, es muy bonito. Cuando enfrentas, cuando lo transformas el pasado en esa lección y no la conviertes en una prisión. Pero eso depende de ti. Depende de ti completa y absolutamente. Porque aunque tengas gente a tu alrededor que te quiera ayudar, si tú no quieres, no vas a poder. Y si no puedes tú solo, pide ayuda. La ayuda suma de verdad. Y más cuando es con la gente correcta. Hay que mirar hacia atrás con compasión y de verdad veamos que esta sanación, este proceso de sanación se convierte cada vez más en esa brújula que nos lleva a tomar mejores decisiones, nos quita muchas vendas, de verdad, muchos prejuicios, muchos estigmas, ¿no? Entonces, para crear ese futuro con libertad, ese futuro tranquilo y más consciente, más nuestro, tenemos que hacerlo así, a través de la sanación, a través del perdón y de la aceptación. ¿Cuál es mi invitación del día de hoy? Reconcíliate con tu historia, a soltar esa carga que ya no puedes cambiar. El pasado se quedó ahí y ya no lo puedes cambiar.
y quédate con lo que sí puedes transformar. Y cuando el pasado se vuelve parte de ese crecimiento, es bien hermoso porque dices, esto es el resultado de esto que me pasó, no manches, ¿quién lo hubiera dicho? Tómate un momento para mirar hacia atrás, para mirarte a ti hacia atrás, sin juicios, sin juzgarte. Agradécete, agradece todo eso que te formó, todo eso que te hizo crecer y suelta lo que ya no te sirve. Haz el espacio. De verdad, es como cuando quitas algo quitas ropa del ropero y entonces ya tienes espacio para ropa nueva, para ropa más bonita, para ropa que te gusta. Y es lo mismo en la vida, con las personas, con las experiencias, con las cosas, con todo. Tienes que hacer ese espacio, tienes que soltar. Y cuesta mucho trabajo, pero no es imposible. Te aseguro que cuando lo sueltas, duermes tan ligero que hasta te sientes raro. Te lo digo por experiencia. Yo me sentí rara cuando empecé a soltar. Y ahora todos los días suelto algo o a alguien. Porque a lo mejor no significa tanto que no me sumara o que no me ayudara. Pero eran personas o eran lugares o eran hábitos que no. Y me hicieron de mi pasado a lo mejor en un momento muy agradable, pero ahora estoy redefiniéndome. ¿Y qué es lo que dije? Tomé la decisión de soltar y sacar todo aquello que yo veo que le puede dejar espacio a lo que está por venir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Espero de verdad que esta plática te ayude a reflexionar muchas cosas. Mientras tanto, recuerda que pues la historia al final no está completamente escrita y nosotros tenemos todo el poder de redefinir o de reescribir algunas partes. La historia está viva, el pasado está vivo, está ahí. Y nos crea esa historia que podemos seguir escribiendo con amor, con conciencia y con autoaceptación. Cuídate mucho. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.